escuchar, o no, nosotros empezamos a escuchar acerca de esto de la hipermodernidad, Unidad, ¿verdad? sí. Con un pastor que vino de España hace un rato a nuestra iglesia, nos dio una clase de ideología de género, Ujú. que fue un poquito antes de lo que usted hizo también, porque yo tuve una clase con usted de ideología de género, no sé si se recuerda, un par de años Sí, atrás, sí, tal en vez. el 22 por ahí. Ah, sí, por ahí así. Ajá. Entonces, un poquito antes estuvo él Ujú. aquí y él empezó a hablar de la teología esa. Entonces estaba tomando en cuenta el conocimiento que él me dejó de eso, Sí, con lo que estábamos hablando de eso. Y me recuerdo bien que cuando él vino, lo que más me llamó la atención fue es la modernidad líquida que le llamaba. Y usted lo sí, menciona aquí en este video también. sí. Familias líquidas, que Bowman es el primero que... Edmund Bauman, sí, el Sí, Bowman, sí. Ajá. sociólogo polaco que vivió mucho tiempo en Inglaterra. Ah, Sí. exactamente, sí. Entonces, pero estaba metiéndome un poquito más y decíamos que entonces, creo yo, digo, la iglesia no puede ignorar los cambios socioculturales en el Ujú. concepto de la familia, ¿verdad? Sí, Porque existen correcto. familias tradicionales, como usted nos dijo, y ahora también usted mencionó un término que se llama homoparentales, que Sí, ya es algo que antes no hablábamos de eso, ¿verdad? ujú. Sí, Entonces, lo que él decía es, él habla, tiene un libro que se llama Tu identidad sí importa, este señor sí. Juan Varela, Juan que tiene Varela, sí, como lo cinco, conozco a Juan, sí, hojas así. Y sí. entonces hablaba acerca de eso, pero decía que todo es fluido y transitorio, ¿verdad? Ujú. Muchos Sí, viven en correcto, relaciones frágiles y descartables. O sea, esa es sí, la cosa. correcto. Entonces, pero ¿cómo podemos hacer para que el hipermoderno es hiperconsumista e hiperindividualista, ¿verdad? Todo gira alrededor del yo. Sí. Mi satisfacción, mi imagen, mis redes sociales. Ujú, Entonces, se está produciendo una crisis de identidad que hace quizá unos 25 años el doctor este ujú. famoso que era el que Bauman. tenía, no, no, este es un doctor de aquí, de los Estados Ah, Unidos, ok. que tenía un programa de Focus on the Family, que acaba de morir, Ok. por cierto. Ah, Dobson. Sí, el doctor Dobson, sí, él se escribió un libro hace como 20 años Mm, que se llama la baja autoestima ujú. y estaba diciendo que estábamos en una epidemia de baja autoestima hace 20 años. A Y, ver, es cierto y estoy de acuerdo con todo lo que vos estás diciendo. Tengan en cuenta lo que dijimos al inicio de esta clase. Para muchos pastores y líderes evangélicos, esto de la hipermodernidad es nuevo. Pero ¿se acuerdan que dijimos que la posmodernidad, que es el estadio anterior, pasó hace 30 años? Eso quiere decir que cuando Dobson estaba escribiendo la hipermodernidad ya tenía 10 años en medio nuestro, con lo cual no era una novedad. Los que estaban informados y siguen el análisis de los temas y de los contextos culturales ya lo sabíamos. Lo que pasa es que en ese momento los cambios no eran tan vertiginosos como son ahora y no eran tan rápidos como son ahora. Entonces, la característica fundamental para que a ustedes se les grabe entre la posmodernidad y la hiper es que todo es hiper. Hiper en el sentido de rápido o de acelerado, ¿sí? Hiper en el sentido de velocidad en los cambios y en los procesos. Hiperconsumismo, el hombre hipermoderno es hiperconsumista, hiperhedonista, hiperindividual. A todo lo que a ustedes se les ocurran, tienen que tener en cuenta que el hiper no solamente profundiza, sino que acelera. Entonces, es mucho más rápido, a ver, un individualista extremo, más fuerte, más consistente y va generando cambios más rápido de lo que nosotros pensábamos. Por eso ustedes van a ver que en estas clases, no crítica, pero una de mis preocupaciones era que la iglesia sigue manejando tiempos que no son los reales. Ustedes son líderes hace mucho tiempo y pastores.
Y ustedes van a ver que seguimos hablando de la familia típica, de papá, mamá, hijo y hija, que seguimos pensando en la posmodernidad que pasó hace más de 30 años, porque Bauman cuando escribe Modernidad líquida lo hace en el año 1990. Estamos en el 2025. ¿Sí? Entonces ustedes se dan cuenta que ha pasado tiempo y un sociólogo de la envergadura de Bauman, hoy por hoy hay Bin, Byung-Chul Han, no sé si lo conocen, es un filósofo coreano radicado hace mucho tiempo en Alemania que escribe y habla de la sociedad del cansancio y de la frustración. O sea, los cambios son mucho más vertiginosos de lo que pensábamos. Por eso la Iglesia necesita acelerar el conocimiento de su contexto y acelerar sus procesos internos. Esa familia típica, esa familia nuclear, que es la que conocemos nosotros, biparental, ya hoy la realidad es que a nuestras iglesias llegan familias monoparentales, ¿sí? De un solo, de un papá o de una mamá que por divorcio, viudez, lo que sea, se quedan solos. Obviamente aumentaron la familia adoptiva, de padres separados, las familias mixtas o ensambladas de segundos y terceros matrimonios con hijos que nacen en ese contexto, la familia homoparental, sí que se caracteriza por tener a dos padres o dos madres, y no solamente tener hijos, sino adoptarlos y tengan en cuenta, cosa o dato no menor, que todo lo que para nosotros espiritualmente y de conformidad con la palabra es pecado, para el derecho no es malo. Entonces, yo pienso una familia homoparental, ¿cómo va a ser con la crianza de los hijos? Lo primero que ellos van a decir es, mira, nosotros somos homosexuales y nacimos en un hogar bisexual, como la mayoría, ¿sí? Con lo cual tampoco garantiza nada una familia de esas características. Y lo segundo es que a nivel legal, ellos tienen los mismos derechos que tiene un matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, la ley no habla de sexo, habla de unión, ¿sí? Y la iglesia, más allá de que tiene que denunciar el pecado, no puede dejar de reconocer derechos legales, porque eso es discriminación. Y como todo proceso de discriminación que se eleva en la justicia, se impone una sanción económica o pecuniaria y generalmente es muy fuerte. Por eso los pastores tienen que estar preparados para enfrentar este tipo de procesos, ¿sí? Y están las familias extensas, que son aquellas que están conformados y más de origen hispano por abuelos, por tíos, por padres, por madre, por todo el que pueda vivir en una casa. Con lo cual, el modelo de familia nuclear también tiene, más allá de que tiene toda la historia, está en desuso. Ustedes van a ver hoy matrimonios que no les interesa tener hijos, que no quieren tener hijos, que prefieren tener una mascota, por la causa que sea. Van a ver el envejecimiento poblacional en países como los nuestros, van a ver la caída demográfica, van a ver los problemas que eso genera a nivel social y a nivel económico, porque la gente tiene mayor expectativa de vida, entonces los ancianos viven más tiempo, entonces eso hace que el sistema previsional o jubilatorio tenga mayor estrés, porque como la gente tarda en morirse, utiliza más recursos y no son muchos los que ingresan al mercado laboral estable. O sea, cuando ustedes se ponen a analizar la problemática en sí social de simplemente de la mayor expectativa de vida, se dan cuenta que a nivel económico y social es sumamente complejo. Si a eso le sumamos las distorsiones de los tipos de familia, las nuevas normas y regulaciones y las características que antes nosotros naturalizábamos, pero que ya no podemos naturalizar, se van a dar cuenta que eh, hoy no es suficiente 4 años de un seminario para, en mi opinión, para ser pastor. Es suficiente desde el punto de vista netamente bíblico, teológico, pero no desde el punto de vista social. Porque ustedes imaginen que a nuestras iglesias va a venir la pareja de homosexuales que quiere que los casemos.
En el mejor de los casos, si le decimos que no, bien, no nos comemos un juicio por discriminación, pero después va a decir, mira, adoptamos a este chico, quiero que usted haga la presentación del niño. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que no? El bebé adoptado no tiene, o sea, no es un pecador. Pero entonces vos vas a tener gente en la iglesia y va a decir, estamos avalando el pecado. Y después va a venir esa misma persona y va a decir, vamos a tener a otro segundo hijo, pero esta vez no lo vamos a adaptar, lo vamos a encargar por inseminación y estamos determinando qué características físicas queremos que tenga porque quiero que se parezca a mi suegro. Y nosotros seguimos hablando del matrimonio en términos normales. O sea, no hay una teología actualizada de la familia. No hay una teología actualizada de los fenómenos sociales que estamos encontrando. Entonces, eh, venimos remando en el dulce de leche, decimos en Argentina, que es espeso, ¿sí? Hace tiempo y necesitamos empezar a mirar a nuestro alrededor y salir de la burbuja. Pero los procesos familiares han cambiado y las leyes en todos nuestros países, la mayoría de los países occidentales ha cambiado y, y es muy compleja la relación pastoral hacia ese tipo de personas sin caer en la discriminación, sin caer en el escándalo. Piensen en toda la diversidad sexual, porque que vamos a echar a los transexuales, a los travestis, no sé, hay un montón también de personas a los que van a venir y van a decir, ah, nosotros somos swingers, o, ¿y qué le vamos a decir? Pero la Biblia dice que eso es pecado y eso no alcanza. Pues bueno, eso es pecado para usted, pastor, pero no para mí, y no lo puede echar de la iglesia si no hizo nada. So, en todo caso, el ser bíblicamente definido y afirmado es un acto contracultural en este Y momento. sí. Y lo otro, con mi sombrerito de abogado, las iglesias también son muy ingenuas, porque todo esto que yo estoy diciendo, a ver, como ustedes se dan cuenta, yo no estoy diciendo ninguna novedad ni nada que ustedes no sepan en términos generales. ¿Sí? No estoy descubriendo la pólvora hoy. Ahora, las iglesias son tan ingenuas que ni siquiera son capaces de tener estatutos, no sé cómo se le dice acá, ¿sí? De estatutos internos donde reafirmen los conceptos de familia, de matrimonio, dirigido al análisis de normas legales, posición de la Iglesia respecto de todo lo que tiene que ver con la inseminación artificial, con el manejo genético, con otro tema que está de moda, que algunos no llegan a la eutanasia, pero en muchos de nuestros países hay muerte asistida, y un montón de problemáticas, pero fundamentalmente sobre género y sobre posicionamiento. Entonces, el día de mañana, un pastor le dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso, la persona se siente ofendida, agarra un abogado, que para eso servimos fantásticamente bien, y el pastor tiene que vender las medias que tiene puesta y la casa para pagar la indemnización. Entonces, y uno no puede decirle al juez, no, pero lo que yo digo está en la Biblia. ¿Qué le voy a decir? Léete la Biblia. Eso no sirve. Entonces, no lo tengo previsto en mis estatutos. No hay una norma de conducta, no hay códigos de ética interna, no hay normativa respecto de lo que se espera de nuestros miembros y que ellos firmen al pie dando consentimiento. Hay un montón de cosas que se nos escapa la tortuga, decimos en Argentina, no sé cómo se le dice acá, y que nos terminan complicando la vida absolutamente por falta de previsión, de astucia, de conocimiento y porque Jesús diría que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como el lobo. Entonces, el mundo nos pasa por encima, ¿sí? Eh, y el otro problema crítico que vamos a tener y que ya estamos teniendo es el crecimiento del Islam en el occidente. Entonces, el Islam acá puede tener iglesias, el imán puede tener una buena vida, está todo bien, pero que vaya un cristiano a tratar de abrir una iglesia en un país musulmano o siquiera mostrar una Biblia en público, le cuesta la vida. Entonces, ni siquiera
Y sin embargo, el Vaticano, por decir, o incluso la jefa, no sé cómo le dicen, el obispo principal de la iglesia anglicana en Inglaterra, ¿sí? Fundada por Enrique VIII, o sea, de la época de la Reforma, es bisexual y está casada con una mujer gay. Y dice, no hay no es incompatible esto con mis creencias en la Biblia. Y se dividió la iglesia anglicana. Ustedes saben en lo que viven en este país hace tiempo, en Estados Unidos, los temas similares con la iglesia luterana, con la iglesia metodista. eh, y nosotros seguimos simplemente pensando en cuántas canciones cantamos el domingo. Estamos, o sea, ya la noche se nos vino, no es que se nos va a venir la noche, el problema es que no nos damos cuenta. Pero sí, Pastor, yo pienso de que estamos un poco más precavidos ahora. Nosotros, yo me recuerdo estar en una iglesia pequeña y cuando empezó eso de los matrimonios, porque aquí ya está legalizado el matrimonio sí, gay, sí. entonces me recuerdo de que empezamos a actualizar los bylaws y todo eso. Ujú, Me imagino que son los estatutos que usted está diciendo. ujú, sí, Creo que hay más prevención, creo yo. O sea, en la sí, iglesia sí. donde estamos nosotros ahora somos como unos 1.500 personas, o me imagino que han de estar muy bien preparados para eso. Quiero creerlo, pero Y deberíamos estar sí. actualizando también con todo lo demás, ¿no? O sea, el pastor y los líderes no pueden buscar en Internet, en Google, en inteligencia artificial, información sobre qué opina la iglesia, sobre la manipulación genética, sobre la inseminación artificial, sobre la muerte asistida, sobre la bisexualidad, sobre las terapias de soluciones médicas respecto de enfermedades crónicas. O sea, hay cosas que la iglesia le tiene que proveer a sus líderes. Es decir, esto es lo que nosotros creemos, pensamos y sostenemos sobre todos estos temas. Cualquier duda, acá tenés. Porque entonces a eso me refiero, ¿sí? Y esto va cambiando permanentemente, ¿sí? Entonces, una teología sobre la migración. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia a la migración, sea legal o sea ilegal en este país? Yo no sé si ustedes saben, pero hay el gobernador de California, el gobernador de New Jersey, están procesados por el gobierno federal por pretender defender inmigrantes indocumentados. O sea, si al gobierno federal no le tembló el pulso para procesar penalmente a un gobernador de un estado americano, ¿ustedes piensan que le va a temblar el pulso si la iglesia ayuda a un grupo? O sea, ahora... ¿Nos conformamos con eso? ¿Hacemos algo? ¿Cuál es la respuesta? Eh, qué pensamos sobre eso? Eh, nadie pide papeles en nuestras iglesias, pero ustedes saben cuál es la realidad. Y si líderes y diáconos y pastores y nos pusimos a sentar y a pensar y a actuar, o dependemos de un abogado del mundo para usar términos evangélicos a ver qué puede hacer. Y del otro lado también está la desidia hispana, que habiendo podido regularizar papeles, hace 20 años que están acá y nunca regularizaron un pepino, ¿no? Entonces, pero la iglesia, ¿qué dice sobre eso? No, Entonces, a lo que no yo conozco no voy yo. al tema en concreto, yo voy a las problemáticas sociales actuales, ¿sí? Nosotros tenemos que darle respuesta a la gente. Perdón, Gloria, ibas a decir. No, que no hubo no se concientizó, o sea, se vio venir, o sea, lo que yo veo es que se fue años luz y nos quedamos en muchas cosas nos quedamos como los picapiedra en la Sí. prehistoria. Entonces, hay un pedazo que no estamos todavía y definitivamente, y pues la iglesia de nosotros tendrá 1.500 personas, pero yo pienso que la mitad no tiene papeles. Está bien, pero olvídense de eso porque en este país es un tema sensible.
Pero a eso súmenle la problemática social Ujú. respecto de las cuales la iglesia no tiene posicionamiento, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en un estado en el sur, ¿no? Cerca de Atlanta, y empiezan los cultos y los diáconos, una vez que entró la mayor cantidad de gente, los diáconos de la iglesia cierran la puerta para evitar que entre algún trastornado con un arma. O sea, ¿eso les parece normal? Ahora, es una realidad social, ¿sí? Y como esa, un montón de otros fenómenos y que tienen que ver incluso con la tecnología y el uso intensivo de la tecnología. O sea, sobre nuestros chicos que están teniendo problemas. Sobre el otro día hicimos una reunión de adoración, ¿no? Y el tema era, a ver, no sé si ustedes pudieron ver en la clase pasada, yo les mencioné en la iglesia Liquid Church, y dos personas fueron, una abuela y una mamá de la congregación, hablaron con el pastor del área americana y le dijeron, mire, por favor, les pedimos que tengan a bien bajar los volúmenes y la luz, porque tenemos chicos autistas y se van descompuestos cada vez que vienen al culto, si no, no tenemos que venir nosotros. Entonces el pastor estaba hablando con los músicos a ver qué podían hacer, pero a ver, yo tengo que esperar que venga la gente y me diga. Entonces, y súmele a eso lo que se les ocurra, ¿sí? Entonces, todo esto tampoco se puede improvisar, porque vos no podés tener respuestas espirituales para todos. Tenemos respuestas para los temas espirituales, la Biblia habla de todos los temas, pero tenemos que pedirle sabiduría a Dios y fundamentalmente tenemos que empezar a estudiar más de lo que estudiamos, interiorizarnos más de la problemática de nuestras ciudades y de dónde estamos parados y empezar a reflexionar a la luz de la palabra con seriedad, ¿sí? Esto no se soluciona con una charla para líderes de 2 horas. Entonces, eh, porque como se darán cuenta, todo esto después conlleva y tiene impacto en la misión. Pero bueno, se supone que el modelo típico de familia al que estamos acostumbrados cambió. De hecho, ustedes ya saben que la palabra matrimonio en la Biblia no existe, ¿no? La palabra en la Biblia es unión. Por tanto, dejará el hombre a su y se unirá. Argumento perfecto, bíblico y teológico para justificar la unión, no el matrimonio, entre homosexuales. Entonces, los homosexuales, por decir algo, van ante un notario público, ante un escribano, o van a un alcalde, dice, venimos a sellar nuestra unión, hacen un contrato legal y es un matrimonio tan válido como el de ustedes, en términos legales. Y ellos no, para la ley sirve igual, sin necesidad de pasar por el trauma del matrimonio. Entonces, está bien, el pastor no me quiso casar, ya lo resolví. Fin de la historia. Eh, o sea, no es tan lineal todo lo que sucede. Entonces, bueno, esta materia sirve básicamente para hacer muchas preguntas y darles pocas respuestas. Así las van buscando ustedes también en las otras materias. ¿Algún otro comentario, duda? Yo sí tengo unas Sí, preguntas. dime. Yo tengo muchos Bueno, personas o amigos, se puede decir, antes de venir a los pies de Cristo, no sé por qué tengo muchos amigos homosexuales, transvestis y de ujú, todo. Cuando yo me convertí en cristiana, yo tenía esa duda de dejarlos, hacerlas a un lado de su vida. Y un maestro y un pastor me dijo que ese era mi ministerio, que yo tenía que enseñarles a ellos el amor de Cristo. Pero yo veo que todavía en estos tiempos, pues yo tengo como 40 años conviviendo con ellos, muchos ya se ujú. me fueron, pero Dios me dio la oportunidad de estar ahí cuando ellos ya estaban muy malitos y aceptaron a Jesús.
Entonces, las iglesias no están preparadas para todas las comparaciones que usted hizo de las familias. Entonces, Y mi para todos pregunta los, es, y para todas las diversas sexualidades que hoy tenemos. sí, mi pregunta es, entonces yo estoy en pecado por compartir con ellos. Mm, no, son amistades, no vivo con ellos, no estoy relacionados, conmigo no hablan de ni de sus problemas que ellos tienen, pero sí somos amigos, Ujú. porque toda la gente opina y mucha gente me ha dicho que yo estoy en pecado, pero yo no, son, yo lo que les he dicho es, el amor de Dios lo tenemos que enseñar, y si hay una oportunidad de traerlos a los pies de Cristo. Dos han cambiado completamente, o Ujú. sea, dieron la vuelta 360 grados, como se diga. Pero mi pregunta es porque a veces sí me siento mal y digo, ¿estar en pecado porque tengo amistad con ellos? ¿O estoy mal yo? Esa era mi pregunta. Ok. Ustedes van a ver que el acrónimo se sigue alargando. Es LGTIQ y ahora pusieron más. De hecho, hay una teología queer, ¿sí? Que justifica la ideología de género, que son las que usan las ramas católicas y protestantes que están a favor de la ideología de género. No sé si ustedes saben, pero ya hasta hay Biblias de estudios ¿sí? Eh, entonces, y ese más significa que yo si quiero me puedo casar con un perro, con un caballo, con una mesa, con un jarrón o con una nevera. Y vivo mi sexualidad como yo quiero porque soy libre, ¿sí? Entonces ya no hay límite, por eso hablé de distintos tipos de sexualidades. Eh, yo entiendo que no estás en pecado en la medida que vos no compartas actos o prácticas similares a las que ellos tienen, que no es el caso. Y lo que la iglesia debería entender es que con ese criterio Jesús jamás se tuvo que haber acercado a la prostituta o a Mateo, el recaudador de impuestos, o a los leprosos que tenían que vivir en ciudades aparte porque eran contaminados, o sea, todo lo que no era judío, puro, casto y noble, jamás tuvo que haber tenido roce Jesús. Entonces, es como que yo soy llamado a predicar el amor de Cristo a todos porque Cristo murió por cada uno de ellos también, no solamente por mí. El problema es que los pastores no han sabido ser firmes en la necesidad de predicarle a todos, manteniendo nuestra santidad, cosa que es necesario para que los otros vean la diferencia. ¿Se entiende? Cuanto mayor es el pecado, va a decir San Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, lo más fácil es decir, no voy porque me contamino. En realidad eso es falta de amor y de misericordia. Ahora, ¿la iglesia tiene que ser un festival donde cada uno vaya vestido como se le antoja? No. Pero sí tiene que recibir a todos y tiene que predicarle el amor de Cristo a todos. Algunos creerán, muchos otros no. Pero precisamente eso era lo que hacía Jesús. Le predicaba a todos, pero no lo siguieron los 10 leprosos. No lo siguieron todos los enfermos. No lo siguieron todos los que fueron alimentados. Entonces, y él seguía, predicaba y cada uno tomará la decisión que tenga que tomar. Pero más allá de la sexualidad, lo mismo pasa con ese criterio con los pecados que nosotros hemos santificado, por decirlo de alguna manera, o regularizado. ¿En la Biblia ustedes encuentran jerarquía de pecado? No. O sea, tanto pecado, el de David con Uria Seteo, de homicidio, adulterio, ¿sí? Que mentir. Entonces, el pecado es pecado. Es pecado el chisme, como también fue pecado el homicidio que hizo Moisés. No hay jerarquía. Pedro negó a Jesús y maldijo a Jesús cuando le preguntaron por su relación. Y la envidia también es pecado, ¿o no?
¿Por qué la envidia es menos pecado que el travestismo? O la murmuración de dos ancianas espirituales de la iglesia es más santo que el homicidio. Es pecado. O yo estoy diciendo una herejía. Es pecado. Entonces, eso es hipocresía. Eh, pero bueno, es parte también de la cultura templocentrista de la iglesia evangélica. Como diría Pablo Deiros, nosotros tenemos una templolatría sumamente compleja y casi tan ofensiva a Dios como la idolatría católica. Lo que pasa es que la adornamos con el templo. Mm. Tratamos de santificarla, pero el acto idolátrico es exactamente el mismo. No sé si quedó claro, pero Sí, Prof- gracias. Profesor, yo tengo una pregunta referente a lo de que está hablando sobre las familias y todo eso. sí. ¿Qué opina, por ejemplo, porque yo, bueno, yo era católica, vengo a los pies de Dios después de un divorcio, Ujú. pero bueno, yo hasta ahorita pues me tocó ser madre soltera con mi hijo y todo. Yo no he rehecho mi vida con alguien más ni nada, pero he visto personas que se han casado dos, tres veces dentro de la iglesia. ¿Eso es bíblico en cierta forma? Eh, depende, depende. A ver, se supone que vamos desde el inicio, se supone que una vez que uno se casa con la persona a la que Dios eligió para mí Ujú, y es para toda la vida porque es mi mujer idónea en mi caso. ujú, Dios no se equivoca. El problema es cuando nosotros nos equivocamos por no consultar a Dios. Entonces, desde el inicio tenemos problemas con los adolescentes que piensan que tener una novia distinta o novio distinto todos los meses son adolescentes, no pasa nada. Sin embargo, estamos fomentando prácticas espirituales que no son las correctas y conductas que no son las apropiadas. Si yo me pongo de novio, en mi punto de vista, es para casarme, y si me caso, es para toda la vida. Obviamente en el interín, y más con gente que no ha conocido a Cristo, puede haber problemas y de hecho los hay. Mm, Me vuelvo a casar, rehago mi vida y como matrimonio delante de Dios, causo, fin de la historia. Ahora, distinto es para mí el caso de los que son llamados al ministerio, porque ahí ya la Biblia es más taxativa, marido de una sola mujer ujú, tanto para pastores como para diáconos. Entonces ahí sí yo tengo un problema. Obviamente es más difícil de encontrar que un ángel caminando por el Empire State, pero bueno, se supone que eso es lo que dice, no se supone, es lo que dice la palabra. ujú, ¿Sí? Entonces, una cosa es la posición de ministerio. Y otra cosa es el hermano en la fe que como todo el mundo y como cada uno de nosotros se equivocó, erró, tomó malas decisiones, se apresuró o lo que sea. ujú, Si yo llego a los pies de Cristo, habiendo, estando en pareja, porque falló mi anterior matrimonio, yo como pastor le voy a decir, ok, lo que quedó atrás. Desde que vos conoces a Cristo, te tenés que esforzar por regularizar tu situación, por blanquear tu situación y por asegurarte de que en esta nueva etapa de tu vida y con Cristo como centro del matrimonio, esto sea para toda la vida. Ese es el consejo bíblico, ujú, ¿sí? Incluso Jesús, la única causal que da la ley de Moisés era
para el divorcio, el abandono de una persona por la otra, y Jesús, ¿se acuerdan? Va a decir que eso lo permitió la ley de Moisés por la dureza de vuestro corazón. Pero Jesús va a volver a enfatizar, eh, por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne. Bueno, ujú, el tema es enseñarlo desde que somos chicos, ujú. ¿sí? Pero por Entonces, ejemplo, pero por ejemplo, como usted dice, ¿no? O sea, ya pasó, empezó de nuevo, se vuelve a divorciar y se vuelve a casar. Esa es mi pregunta, o sea, ¿prácticamente puede seguir haciendo eso? Las- mm, es que yo no soy quien para juzgarlo a nivel personal. Ujú, Dios sabrá cuál es la situación y esperamos que yo obviamente le tendré que decir como pastor, si fuera el caso, mira, esto no es así y explicarle lo que dice la Biblia, pero la decisión es de él. ujú, Ahora, si esa persona quiere ocupar un cargo ministerial o diaconal, yo nunca lo ordenaría. mm, ok. Esa es mi posición. Ujú. No se olviden que yo soy bautista del sur. Sí, Yuri. Y ya no estamos en la antropología, ¿eh? No se olviden. Solo decía yo también. Yo Ah, también soy ok. bautista. Sí. Sí, nunca se olviden que a Jesús lo bautizó un bautista, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, más allá del chiste, cuando uno empieza a ver la problemática de la gente, eh, ni hablar de hombres y mujeres que llegan a nuestras iglesias que fueron abusados, que fueron violados, que fueron maltratados, eh, que obviamente replicaron eso con sus hijos y en sus vidas personales, de heridas de todo tipo, de situaciones de abandono, de personalidades cambiantes. O sea, hay un montón de construcciones que hacen a lo que nosotros somos hoy. Entonces, ese tipo de gente viene a nuestras iglesias. Entonces, ¿en serio nosotros pensamos que un sermón el domingo o un estudio bíblico un miércoles es suficiente, salvo para ministrarle a esas personas si yo no les dediqué tiempo? ¿No? Pero bueno, de eso se trata, por eso ustedes están estudiando. ¿Alguna otra pregunta vinculada ya más técnica a la materia, trabajo? Yo, pues, No, yo tengo otra. Por ejemplo, eh, interés. de lo que estamos viendo, pues la verdad sí me ha abierto bastante los ojos, porque, pues sí, no, con eso no es suficiente. Nosotros tenemos, yo trabajo en una escuela y tenemos, bueno, entre comillas, pues le ponemos un club cristiano, porque tenés que pasarlo como un club, pero prácticamente sé que es un ministerio donde, pues el corazón de Dios está con estos jóvenes, ¿no? De preparatoria, Mm, de high school. ok. La verdad, los jóvenes están muy quebrantados y todo eso. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo los puede uno? Porque pues es un ratito nada más lo que uno tiene, es cada 8 días y está uno pues hablando de la palabra de Dios y todo eso. No sé si usted me pudiera dar, he aprendido sobre lo que he estado leyendo, la antropología y todo eso, de que obviamente tengo que ir más profundo, pero no sé si tenga usted algo más extra de cómo llegar a estos jóvenes. O sea, sí, Lo básico, más allá de la antropología y la sociología, lo básico es buscar a Dios, ujú, eh, pero no la oración mecánica y rutinaria de 10 minutos, media hora o 2 horas, no con quebrantamiento, interceder por ellos. Pues no se ujú, olviden que mm, Pablo lo va a decir mucho mejor,
Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, es contra potestades y principados de las tinieblas. Ujú, Entonces no alcanza la oración de circunstancia. Si hace ujú, falta una oración de otras características. ujú. Uno. Dos, ganarme la confianza de ellos. Eso no quiere decir avalar comportamientos, significa estar disponible incondicionalmente, porque si ellos no tienen confianza en mí, nunca van a hablar de sus problemas y por ende nunca van a solucionar sus problemas. Lo Ujú. que yo haga va a ser solamente intuitivo. Me parece que él está pasando tal cosa. Pero si él no me lo dice, no lo sé. Ahora, yo tengo que crear el espacio y la oportunidad para que él me lo diga. Claro, Tres, eh, ellos tienen que ver algo distinto en mí. O sea, porque si me ven como un docente más, como un administrativo más, como alguien del mundo igual que el resto, van a decir, ah, pero me está hablando de Cristo, pero yo no veo un comportamiento muy claro. distinto. Ujú, Cuatro, eh, yo tengo que interesarme no solamente por él, sino por la familia de él y tratar de que me cuente sobre su familia, porque es importante trabajar el contexto independientemente de que la familia ni siquiera sepa o quiera saber nada. Pero ahí es donde yo voy a saber cuáles fueron las causas de sus problemas ahora, porque si no sé la dinámica de la casa, por lo menos que él me la cuente, nunca voy a saber por qué reacciona o se comporta de tal forma. Y ujú. cinco, eso lleva tiempo. Entonces, esto funciona así. Yo cuando era adolescente y tenía pelo, colaboraba en la escuela dominical en un lugar muy pobre de los márgenes de Buenos Aires y íbamos a buscar a los chicos para llevarlos a la iglesia y era una zona precaria y la madre estaba ejerciendo la prostitución en la misma casa de dos habitaciones y uno golpeaba la puerta y el nene salía para ir a la iglesia, ¿no? Obviamente se portaban horrible, hasta que una vez un pastor me dijo, bueno, pero vos oraste por ellos o solamente los vas a buscar todos los domingos. Ujú, ¿Te interesaste por hablar con los padres o solamente los llevás? Y cuando a ujú, uno le empieza a caer la ficha, hay cambio de conducta. ujú, De hecho, muchos años fuimos pastores de una iglesia en Buenos Aires, que, que Deiros era el pastor, la iglesia bautista del centro, y la iglesia no tuvo mejor idea, estaba en una zona no muy de la ciudad de Buenos Aires, una zona más pobre, y la iglesia no tuvo mejor idea que era un barrio donde se ejercía mucha prostitución, casas tomadas y todo ese tipo de cosas, y la iglesia no tuvo mejor idea que ponerse a orar por el barrio. Entonces se empezaron a convertir las prostitutas, un problema porque venían a la iglesia, todo fantástico, empezaron, pero después seguían trabajando de lo que trabajaban. Entonces, cuando uno le decía, pero Inés, no, tenés que cambiar, y te decía, sí, yo entiendo eso, pero ¿sabes lo que pasa? Yo no terminé mis estudios, no tengo formación, lo único que sé hacer es esto, y yo le tengo que dar de comer a mis hijos todos los días. Entonces, eso llevó a que tengamos que crear una bolsa de trabajo, salir a buscar empresas y cosas que pudieran tomar a personas que no tenían capacitación alguna, incluso con historias de vidas complicadas. Y fue toda una problemática que la iglesia tuvo que enfrentar porque no pensó que eso podía pasar. Dijeron, vamos a predicar, punto. Y el problema es que si se convierte la gente, puede tener que hacer algo con la gente. Bueno, y ahí ya uno empieza a aprender que no podés improvisar. Si no conoces el contexto, si no sabes el tipo de gente que rodea la iglesia, y si esa persona se, ¿qué haces después? Lo mandás, bueno, pero ahí está, la otra iglesia te queda más cerca de tu casa. O sea, esa no es la respuesta que uno espera. Así que bueno, de eso se trata el conocer a nuestras comunidades. Bueno, señores, señoras, espero Yo que... tengo una pregunta, Sí, la nada última. más para verificar. Ah,
el ensayo que vamos a hacer tiene que ser una página de cada estudio, de cada libro que hemos Mínimo. estado mínimo. Ujú. Y es aparte el comentario o en la misma hoja. No, ustedes tienen que hacer mínimo una hoja por unidad Ok, de lo que leyeron y del video y sus impresiones sobre el video y sobre lo que leyeron. Y por qué ustedes piensan que eso les va a servir o no les va a servir y cómo lo van a aplicar. Ujú. Pero el mínimo es una carilla. Si ustedes quieren escribir 50 páginas, yo las voy a leer. Ahora, si escriben 50 páginas y no es sustancioso, es como si hubieran escrito dos. Ujú. Eso sí, ténganlo en presente, pues yo lo dije el primer día. Lamentablemente, todo lo que ustedes presenten, yo lo voy a leer, ¿sí? Entonces, para bien o para mal. Vieron que no sé si lo tengo que decir, hay docentes que ven el título, todos tres renglones y siguen. No, yo leo. Hasta Ujú. corrijo signos de puntuación, errores de ortografía, todo ese tipo de cosas. Ujú. Para mí, ¿no? Ustedes nunca se van a enterar de lo que yo corregí, van a tener su nota. Ujú. ok, muchísimas gracias. Profesor, otra pregunta. Yo más o menos ya lo tengo. ¿Podría mandárselo nada más para que me dé una idea para si lo necesito corregirlo No, o no? no. No, ok. Esto se abrieron los libros y cada uno será juzgado conforme a sus obras. Ok. Esto funciona, esto funciona. Ok. Mm. Hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. Fin de la historia. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, que es la penúltima clase. Buenas noches. Buenas noches, Dios bendiciones Buenas para noches, hasta todos. luego. Hasta luego, Bye. Gracias. profesor. Dios le bendiga. Bendiciones.